Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy feliz de encontrarme nuevamente con ustedes a través de estas cámaras. El día de hoy quisiera hablar de un tema del cual he estado obsesionada durante un tiempo y es el cuerpo y su representación a través del arte, de la filosofía y, e incluso me gustaría tocar el tema de los fantasmas y la noción de fantasma conforme a la idea de cuerpo o con la idea de cuerpo, que me resulta muy interesante, y los fantasmas vivos. Yo sé, en este punto van a decir, esta loca que nos viene a decir, pero les prometo que es muy interesante. Bueno, pues primero me gustaría hablarles un poco sobre el primer acercamiento que tenemos hacia el cuerpo, al menos hablando desde este punto de vista occidental. El primer contacto que nosotros tenemos con esta idea es el mito fundacional del judeocristianismo. Es muy importante el mito judeocristiano fundacional porque en este podemos dar cuenta de la separación que tiene el ser humano con su divinidad y con su cuerpo. Esto es muy interesante, esto es filosofía, no crean que es un rollo así, quizá espiritual. Bueno, no quiero decir metafísico, porque metafísica es filosofía, pero me refiero a eso como más, digamos que espiritual, ¿no? Pero bueno, regresando a este punto. Es esta separación, podemos darnos cuenta en este mito sobre la separación del ser humano y su divinidad con el cuerpo, ¿no? Con la idea del cuerpo. Y cómo es interesante en el momento en el que se consume el fruto prohibido, que era prohibido precisamente porque el ser humano iba a tener conocimiento sobre el bien y del mal. Serás como Dios y tendrás conocimientos del bien y del mal. Esto es muy interesante, porque el ser humano, al adquirir este conocimiento y ser como Dios, desarrolla el acto de juzgar qué es bueno y qué es malo. En el momento en el que se ve la desnudez, en el que Adán ve la desnudez de Eva y viceversa, podemos darnos cuenta cómo se genera esta primer ruptura entre el ser humano y su, digamos que espiritualidad, como lo decía en algún momento, pero también el primer contacto con su perversidad. Y esto es muy importante dentro de la historia occidental porque esta es la idea de cuerpo y de relación que vamos a tener durante pues prácticamente el siglo XXI. ¿Ok? Hablo desde este punto de vista judeocristiano porque la realidad y la historia de Occidente está fundado bajo los preceptos o bajo estas ideas de esta religión, lo cual es muy importante. Quizá en la actualidad, en el siglo XXI, ya tenemos muchísimos prejuicios sobre el catolicismo, muchísimos prejuicios sobre el cristianismo, pero hay que tomar en cuenta y hay que tener en cuenta que esta es una religión que está basada en filosofía, que está argumentada a través de la filosofía. Tiene una argumentación muy fuerte y sobre esta van a generarse ideas muy interesantes y sobre esta muchos filósofos van a discutir, ¿no? Filósofos fundamentales dentro de la historia de la filosofía. Entonces, por eso es importante hablar de esta relación que tiene el hombre occidental y desde dónde parten estas ideas. Esto es muy importante, ¿no? Me gustan muchísimo los textos de Erich Fromm porque creo que podemos entender muy bien la separación que surge entre el hombre y la mujer y la herida que existe entre estos dos al verse separados uno al otro, ¿no? Por ejemplo, Erich Fromm diría que en realidad esa vergüenza y esa necesidad que tiene el ser humano por cubrir sus partes íntimas surge a través de la pena de no reconocerse en el otro y de ver esa separación y ese vacío, lo cual es muy interesante. Me gustaría también hablar un poco sobre la representación artística del cuerpo, que es muy interesante. Podemos observar dentro de las bellas artes que muchas de estas
giran en torno a la representación de este mismo, al movimiento de este, ¿no? Son pocas las cuales no tienen ese contacto con el cuerpo, que no giran en torno a la representación del cuerpo, ¿no? En gran parte las artes plásticas se han encargado de esto, de hacer estas imágenes que capturen precisamente esta naturaleza. De igual manera, en la danza, yo sé que a muchos dirán, bueno, es que no aplica para todas, por ejemplo, donde entra el cuerpo en la música, o sea, ya lo podemos ver evidentemente en el canto, ¿no? A través del canto lo podemos observar. Si se hace uno que gire en torno, que su letra gire en torno a este, ¿no? Pero bueno, vamos a ir de poco a poco, ¿no? Tienen razón, pero casi todas las bellas artes, o gran parte de las bellas artes, giran en torno a la idea de cuerpo, ¿no? Es de hecho muy interesante observar que incluso la arquitectura tiene mucho de esto. Por ejemplo, lo podemos ver en Le Corbusier, y la idea de una medida perfecta a través de los estándares del hombre occidental, del ideal de hombre occidental. Así él genera esta idea de medida perfecta, ¿no? Lo podemos ver, y que se aplicara además a la arquitectura, que esto es muy, muy interesante, ¿no? Igual la arquitectura, cómo se adapta al hombre, ¿no? Al final se adapta al cuerpo. Podemos observarlo también en Vitruvio. Hablaría de la primera arquitectura, como primera arquitectura, el hombre en torno a la hoguera, en torno al fuego, que igual tiene una representación de cuerpo ahí, ¿no? El cuerpo como hogar, el cuerpo como guarida, el cuerpo como morada, lo cual es fascinante. Podemos ver en la Edad Media, en el momento en el que cae el Imperio Romano y da como inicio la Edad Media, que es muy importante. Bueno, la Edad Media muchas veces tiene esta carga negativa, pero fue muy, muy importante la escolástica que se desarrolla en la Edad Media, que es toda esta recuperación, y es también se desarrolla la universidad en la Edad Media. O sea, no fueron siglos vacíos, no fueron siglos perdidos. También, bueno, se desarrolla la universidad, el trivium y el quadrivium también surgen en esta época, y es muy importante dentro de la historia de la ciencia y del conocimiento en torno al cuerpo y en torno a la medicina que hay en esta época. Incluso podríamos decir que en estos momentos el inicio de la Inquisición, o la Inquisición, cuando pues estamos en este periodo, gira en torno a la noción de castigar el cuerpo. Otra cosa que se me estaba pasando, que es muy importante dentro del mito judío-cristiano, no, que muchos consideran mito judío-cristiano, no generalizo, sé que hay personas que lo consideran espiritual, pero lo voy a llamar de esa manera para mantener el sentido laico del canal. Pero pues entiendo que es muy importante y lo respeto. Pero digamos que en el judeocristianismo igual tenemos esta noción de cuerpo como castigo, o el cuerpo como algo que hay que reprimir, o el cuerpo que es algo que hay que guardar. Y algo que también marcaría Occidente para siempre es la imagen de Cristo, de Jesucristo, y su tormento en la cruz, y su tormento durante todo ese proceso de crucifixión, donde se flagela el cuerpo, donde se deja a un lado esta idea material y se empieza a pensar en eso que va más allá de lo corpóreo, de todo lo que va hacia el espíritu. Y yo podría decir que esto es el inicio, o al menos el acercamiento que va a tener el ser humano con esta división entre el cuerpo y el alma, entre el cuerpo y el espíritu, y cómo uno se va a dividir del otro, ¿no? Que por ejemplo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con este gran fenomenólogo, que se me ha ido el nombre por el momento, pero de hecho les iba a hablar igual de él, Merleau-Ponty,
Podemos ver en Merleau-Ponty, donde él precisamente va a hablar que no existe una división tal, o sea, tú eres tu cuerpo, tú eres poseedor de tu cuerpo, pero él se metería en aquí hay mucho problema filosófico, ¿no? Incluso con decir que tú eres tu cuerpo, eso es como muy fuerte, ¿no? Que eres poseedor de tu cuerpo. Pero bueno, regresando al judeocristianismo, tenemos esta imagen y esta división entre lo que trasciende y lo que no trasciende, que es el cuerpo, ¿no? Al fin y al cabo. Y esto es muy interesante, porque bajo esa lógica no hay ningún problema en generar, por ejemplo, la Inquisición, un castigo que vaya en torno al cuerpo, porque al final es algo, la materia o lo material es algo que es ajeno al espíritu, es algo que en realidad no poseemos, que no solamente es inmundo porque tenemos algo muy fuerte dentro de nuestra condición humana y es el envejecer, el enfermar. Entonces, pues tiene muchísimo sentido flagelarlo, tiene muchísimo sentido destruirlo, incluso simbólicamente, ¿no? A quienes se les considera personas y qué cuerpos vamos a considerar dignos de ser conservados y qué cuerpos vamos a llevar al tormento, ¿no? Entonces estas ideas en la Edad Media igual es muy interesante, que la figura de Jesucristo sería también una relación muy fuerte que tendremos hasta en la actualidad y con esta carga moral, ¿no? Bueno, entonces las representaciones en esta época, de igual manera podemos verlo en las bellas artes, como quizá en esta cuestión anatómica, pues no tienen muchísimos estudios de anatomía. Las pinturas en realidad parecen hechas pues de una manera muy rústica, de una manera un poco incluso podría decirse salvaje, y no es hasta el Renacimiento que se da este boom y que se empieza a pensar en estos valores clásicos donde retomamos el cuerpo como algo divino y empezamos a verlo como algo digno de plasmar, porque hay que tomar en cuenta que la relación que tengamos con él va a depender de las crisis morales en las cuales nos desarrollemos. Cada época tiene sus crisis morales, entonces el desarrollo que tengamos de va a ser dependiendo de las crisis morales de la época. En el Renacimiento vamos a contemplar este boom y vamos a contemplar este estudio anatómico, ¿no? Incluso tendremos el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, y tenemos o sea, tenemos grandes artistas y tenemos igual a Miguel Ángel y todo el desarrollo técnico y todo el desarrollo artístico que hay en torno a los cuerpos en movimiento, igual lo podemos ver en la Capilla Sixtina, toda esta representación igual del desnudo, que es muy importante dentro de esta filosofía, porque una cosa es hablar de filosofía del cuerpo, pero otro es hablar desde qué perspectiva, ¿no? Incluso desde el cuerpo masculino, o el cuerpo femenino, o el cuerpo en el desnudo, ¿no? O el cuerpo prohibido, o la idea de cuerpo prohibido como podría ser en el Islam, ¿no? Con la idea de la mujer. Entonces hay muchísimos puntos de partida, o desde un punto de vista, desde Michel Foucault, donde el cuerpo sigue esta lógica de poder y esta lógica de quizá opresión, ¿no? Siguen todas estas dinámicas de poder. Entonces eso es muy interesante también que podemos notar. Podemos ver de igual manera toda esta carga que hay en torno al mártir y al sufrimiento y cómo engloba la idea de lo corporal y es muy interesante, ¿no? También el mártir es aquel que deja su cuerpo y hasta en la actualidad, ¿no? Estas ideas se han trasladado tanto en el siglo XXI que incluso hoy en redes sociales nos parece muy fácil hablar del cuerpo de los demás
opinar sobre el cuerpo de los demás, qué tanto viste o no cada persona, que también está dentro de filosofía de esto, ¿no? Con body positive y todas estas ideas, y cómo seguimos cargando juicios y prejuicios en torno a mitos fundacionales. Y bueno, también tenemos Spinoza, un materialista, que hablaría muchísimo sobre Descartes con su yo cartesiano, es muy, muy interesante también. Pero bueno, hablando un poco sobre, de manera muy general, bueno, igual en la fotografía, ¿no? Podemos ver, a mí me gusta mucho, por ejemplo, un texto de Susan Sontag que se llama Ante el dolor de los demás, que precisamente hablaría de qué sí, que no podemos capturar o los límites de la fotografía y hasta qué punto el arte puede intervenir y hasta qué punto ya es vulnerar a una persona al capturar un cuerpo en sufrimiento y el ser usado para arte, que igual es una discusión muy interesante. Y ahora me gustaría hablarles de un concepto que quizá eso va a sonarles un poquito extraño, y yo lo entiendo, y es el cuerpo y el fantasma, y los fantasmas vivos. No es algo, como les comenté en un inicio, así como paranormal o bueno, de ese estilo. No, para nada. Todo esto tiene que ver con metáforas y pues bueno. Yo hace tiempo hablaba con una persona que le gusta mucho pues todas estas ideas de los monstruos y cómo en cada época pues representa un miedo, ¿no? Y cómo se representa a través de monstruos, ¿no? Por ejemplo, los vampiros, que representan esa idea de un siglo con miedo a envejecer y al no tener digamos, o sea, a ser incluso olvidados, ¿no? Tenemos por otro lado los demonios, ¿no? Que por ejemplo ahorita veo que se han puesto muy de moda. Y ellos tienen toda esta idea de un siglo o de una época que está llena de ego, que está llena de, digamos que de ideas como de consumir algo del otro, quitarle algo al otro, en torno al ego. Y igual en los zombies, ¿no? Que son muertos en vida, que es ese miedo a tener una vida sin sentido y ser un autómata. Y es muy interesante, a mí me resulta muy interesante la idea del fantasma y su relación con el cuerpo, porque creo que de todos los monstruos que podemos llegar a plasmar, el fantasma es el más real. ¿Por qué? Porque en psicología, bueno, hay algo que se llama, me parece, si no me corrigen, que son los sueños lúcidos o igual los terrores nocturnos. Algunas personas los llaman viajes astrales, pero a mí, pues déjenme se los describo, porque no sé si todos estén familiarizados con el término, perdónenme. Y es esta parte, o más bien es este hecho de estar dormido y por algún momento soñar que te sales de tu cuerpo y lo puedes ver. Y puedes ver tu cuerpo y estás separado de él. A mí me gusta mucho el concepto del fantasma y de estos fantasmas vivos, porque me parece muy interesante esta capacidad de tener dos cuerpos y esta capacidad que tiene la mente humana de desdoblarse, también les llaman desdoblamientos, de desdoblarse y poderte ver en tercera persona, ¿no? A mí, bueno, hablando del fantasma desde el punto de vista metafórico, no desde el punto de vista quizá esencial o quizá puntual, sino desde el punto de vista, pues sí, metafórico. El fantasma es la representación de un cuerpo que se niega a ser olvidado, a un cuerpo que se niega a caer en el olvido, que parece desvanecerse entre las penumbras, aparecer entre lamentos, pero es la idea de este cuerpo que se niega a desaparecer. Es la resistencia de un cuerpo que se niega a quedar en el pasado. Y me parece muy importante recordar todo esto de
de estos monstruos, tipo catalogarlos bajo este nombre. También me parece muy interesante que hay muchísimos tipos de fantasmas. Yo sé que hay expertos en fantasmas que aquí en los comentarios me van a definir y describir cada uno. Los que prenden y apagan cosas, los que pueden tocarte. La verdad no conozco el nombre, pero sé que tienen una clasificación. Y eso me parece muy interesante, cómo siempre se guardan en lo viejo y cómo siempre terminan siendo algo tan humano. Me parece que de todos los monstruos este es el más humano, de todas estas ideas de susto, es la más humana, ya siendo que muchas veces este es la persona que falleció y que no pudo irse, ¿no? Y nos acompaña y ahora causa susto. Eso es interesantísimo y me conmueve. Ahora asumen esta idea a un yo vivo que puedo salir de mi cuerpo y que me convierto en este fantasma. Esto es aún más interesante. Es una noción completa de desconexión, o es una idea que apela a esta desconexión, a este no encajar con la realidad, a este no encajar con lo corporal, con lo material y el buscar salir e ir más allá, que me parece muy interesante, ¿no? Y es un fenómeno que se llega a dar en lo natural y que se llega a dar en lo humano, no es ajeno a lo humano, y eso me parece pues muy interesante. Entonces, también me gustaría mencionar que la manera en la que percibimos a lo mejor los fantasmas, o la manera en la que estos se dejan ver, pues precisamente se materializa a través pues de esta idea de lo que debería de ser un cuerpo, o de lo que debió de haber sido un cuerpo, porque muchas veces es una idea distorsionada y amorfa de lo que fue. Igual podemos darnos cuenta que el horror corporal ha tomado, como con la sustancia y con muchas películas, ha tomado un papel muy interesante, ¿no? También se ha posicionado dentro de nuestra sociedad esta idea de un cuerpo que es una masa amorfa, y que el fantasma lo representó muy bien, y creo que es un imaginario que ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, que yo creo que nunca va a pasar de moda. Quizá los vampiros llegan a pasar de moda, quizá incluso los zombies, los hombres lobo, los demonios. Bueno, los demonios no, los demonios sí son muy importantes. O sea, estos sí nos han acompañado desde el principio. La idea de demonio, estos sí no. Pero fíjense, incluso el demonio es una aparición. O sea, incluso podríamos hacer aquí la distinción entre un aparecido humano y una aparición no humana. O sea, imagínense hasta dónde podemos llegar a hablar de estas dos cosas, de estas dos cualidades, ¿no? Que uno suele ser humano y otro no humano. Ay, se me movió un poquito la cámara, pero creo que es porque yo la estoy moviendo. Ya me asusté. Nada, no es cierto. Pero bueno, quisiera saber qué opinan de estos videos. Bueno, yo sé que no tengo mucha audiencia, pero los pocos que llegue a tener, me gustaría que comenten aquí abajito qué opinan respecto a todo esto, respecto a todo esto que les comenté del cuerpo y del fantasma, y de esta noción humana y no humana, y de este cuerpo que está allá, que flota y que se materializa de forma extraña. Me gustaría escucharlos, me gustaría leerlos. Y bueno, igual pienso hablar de más cosas de filosofía, porque por si no lo saben, yo estudio una licenciatura en filosofía. Voy en segundo año de la carrera, bueno, ya entré a segundo año de la carrera, entonces muchos de estos temas son los que veo ahí. Perdónenme. Y me parece pues muy interesante que los podamos discutir. Y bueno, ya eso es todo. Me despido porque ya duró 24 minutos el video, aunque sé que quizá a alguien sí le guste un video de 24 minutos. Y bueno, nos estaremos viendo pronto en la semana. Yo creo que voy a seguir subiendo videos, porque ya me gustó esta sección y ya me gustó hablar con ustedes. Entonces quizá hable sobre filosofía de la imagen o filosofía de la risa en el siguiente. Así que adiós.